Estimados y estimadas, bueno, arrancamos con la segunda parte de la tercera clase. En esta oportunidad vamos a ver el texto de Marc y Picard que trata sobre los modelos de la comunicación interpersonal. Bueno, de hecho el libro se llama La interacción social. Em, este texto es un poco más largo, hay muchas enumeraciones. Voy a matar la sinceridad, es un texto que a mí eh, no me gusta porque hay que estar enumerando completamente todo el tiempo varios puntos. Así que bueno, voy a necesitar de su ayuda y seguramente pues, podamos complementarlo con sus anotaciones en la bibliografía. Además, estoy intentando que los videos tengan 20 minutos, no más de 20 minutos. Bueno, vamos a comenzar. Este artículo de Marc y Picard trata sobre cómo fueron evolucionando los modelos de la comunicación interpersonal. Bien, encontramos una primera etapa cerca de finales de la década del 40, donde hay modelos técnicos. Que los modelos técnicos, ahí una compañera me preguntaba sobre el concepto de información, y acá le voy a dar la respuesta, porque le pedí que me diera unos días. Cuando hablamos de los modelos técnicos vinculados a la información, radica en que los primeros modelos sobre la comunicación no tenían que ver tanto sobre los conceptos, sobre los significados, sino con la energía, con los datos que se enviaban de una máquina a la otra. ¿Bien? Entonces, no importaba la comprensión, no se evaluaba este tipo de comunicación interpersonal, sino que era la información que salía de una máquina a la otra. Bien. Ahora bien, esto fue superado a continuación por los modelos lingüísticos, a donde a la comunicación le agregaban este intercambio de palabras, si bien es la incorporación del lenguaje al análisis de la comunicación. Em, Estos modelos lingüísticos fueron superados a su vez en la década del 70 por los modelos psicosociológicos. Cuando hablamos de modelos psicosociológicos radica también en los problemas entender los problemas en la comunicación, ¿no? Porque no es que nosotros decimos algo y la otra persona entiende exactamente lo mismo y responde del modo que nosotros esperamos. No, la otra persona entiende otras cosas, otra persona entiende a su vez otra cosa. También nosotros al momento de expresarnos no siempre tenemos la facilidad. Así que es para tenerlo en cuenta ahí, sí, el lenguaje del cuerpo, digo, se enriquece toda esta mirada desde una perspectiva psicológica y desde una perspectiva sociológica. Y finalmente los modelos interlocutivos, que cuando hablamos de un modelo interlocutivo ya radica en entender al intercambio como un todo, bien, no como un mensaje, como una persona, como un emisor, como un receptor, sino entender que la comunicación es un tipo de relación social que puede ser irreductible, que no se puede reducir, bien, y que hay una configuración de las personas a través de la comunicación. Bien, es el modelo tal vez más complejo de los cuatro, el más filosófico, si se quiere. Entonces, comencemos con los modelos técnicos, ¿sí? Y que quede claro que esto es a través del tiempo. ¿Sí? Vamos a ver si puedo hacer una explicación más o menos de cada uno de alrededor de 5 minutos para no pasarnos demasiado. A ver, como dije, los modelos técnicos tienen que ver con entender a la información como transferencia de datos. ¿Sí? Y estos datos no tienen, y aquí no se le prestaba tanta atención a la parte humana, si se quiere. ¿Sí? La primera de estas teorías es la conocida como la teoría matemática de la información de Shannon y Weaver, ¿sí? Planteada en el año 48 por Shannon, que era un investigador, era un ingeniero matemático de la organización Bell, que es una compañía de teléfonos. Y después Weaver, que era un académico, bien, la lee, la retoma y la vuelca a la academia, y así es como nos llega a nosotros más de medio siglo después. Y en este punto importaba la linealidad. Bien, entonces del punto A sale una información hacia el punto B y el punto B responde. ¿Sí? Así de simple. Esto se extrapoló también a la comunicación humana, obviamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Que solamente tiene la información que va y la linealidad, pero no contempla la información que viene del otro lado. ¿Sí? Yo acá estoy grabando un mensaje y podemos hablar de cierta linealidad. Ahora, si yo después me meto al aula virtual y ninguno de ustedes participa en el foro, bueno, eso a mí me da un mensaje, me da un feedback, me da una respuesta. Bueno, eso es lo que sí contempla
la teoría cibernética de Norbert Wiener, que también surge en el mismo contexto. Entonces, Norbert Wiener introduce el concepto de feedback. Y de este modo la comunicación pasa de la linealidad de la teoría matemática a la circularidad del concepto de feedback que plantea Norbert Wiener. Dice Wiener que hay tres funciones que cumple el feedback. El primero es la función de regulación, ¿sí? Regular la comunicación, mantener la estabilidad. Bien, yo en este momento no tengo un feedback de ustedes, acá, en este momento, en este segundo, ¿sí? En el minuto 5, segundo 37. No tengo un feedback de ustedes, ¿sí? Entonces no me mantiene la regulación en la comunicación, entonces a mí me exige... em, me exige seguir hablando sin saber si ustedes están comprendiendo lo que estoy diciendo. Diferente es cuando estamos en un aula, ¿bien? Porque yo voy hablando y ustedes los veo mirándome fijo, los veo moviendo la cabeza, los veo pensativos, los veo prestando atención. Incluso también los veo cuando están volviendo con el celular, que tal vez alguno de ustedes en este momento lo esté haciendo. Mira, si están volviendo con el celular, digo, esta clase es un embole, no se está entendiendo completamente nada. Bueno, eso en este momento no lo sé, no tengo un feedback en este momento de ustedes, tengo un feedback no inmediato, lo tengo inmediato a través del aula virtual. A su vez, el feedback permite una acumulación cíclica. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que un mensaje se va superponiendo al otro. ¿Bien? Entonces nosotros vamos conversando, hola, ¿cómo te va? Bien, che, ¿qué pasó ayer? Bueno, hice esto, ¿bien? Entonces hay una acumulación cíclica que tiene que ver con la evolución y la comunicación va creciendo en espiral. Y finalmente la acumulación didáctica, que esto me parece la función más interesante de las tres. La acumulación didáctica tiene que ver con la memoria y con el aprendizaje, ¿sí? Em, Uno va actuando, ¿sí? Va actuando, va enviando mensajes, se va comportando y va recibiendo feedbacks. Bien, va recibiendo feedbacks de, del mundo, ¿sí? Y a partir de esos feedbacks, uno va teniendo un aprendizaje que se va acumulando a la memoria. Bien. Y digo eso, no sé, vamos a dar un ejemplo, pensando que ustedes son jóvenes, jóvenes. Digo, no sé, ir a bailar un boliche, hablar con otra persona. Digo, la primera vez que uno, pues se sigue diciendo boliche o ya cambió, no sé. Que uno va a bailar no sabe bien qué hacer, no sabe cómo hablar con una chica, con un chico. Bueno, ya cuando fuiste un montón de veces, ya lo aprendiste, o al menos en mi época era así, tal vez ustedes ya tienen otras cosas nuevas. Bien, uno va teniendo aprendizaje. Digo, para mí, esta instancia de la virtualidad he tenido un aprendizaje porque hace más o menos 4 o 5 años también que vengo dando clases virtuales para una maestría. Bien, entonces tuve un aprendizaje que por supuesto la primera clase que tuve no salió bien, bien, y uno va mejorando. Y bueno, ese es el aprendizaje que tiene que ver con la acumulación didáctica. Recibimos feedbacks del mundo y a partir de eso nos vamos comportando. Entonces, esto es interesante porque tenemos un pasaje de esta idea de linealidad a la idea de circularidad, a la idea de interacción y a la idea de ir cambiando los roles, ¿no? Y complejiza la comunicación. Bueno, esos son los modelos técnicos que principalmente, recordemos, planteaban los datos, planteaban la información, etc. Lo que se hace en la década del 60 es agregar, pasar a los modelos lingüísticos que incluyen el lenguaje, ¿sí? Y allí tenemos dos. Tenemos por un lado el modelo componencial de Jacobson y después tenemos el modelo Speaking. El modelo componencial de Jacobson habla de componentes y funciones. Y lo que hace es complejizar un poco más la comunicación. Entonces tenemos un emisor que cumple la función emotiva y expresiva, es decir, una persona que le pone actitud al mensaje. Bien, pensemos en actores, diferentes actores van a representar de diferentes modos el mismo mensaje, diferentes profesores vamos a implementar de diferente modo el programa que tenemos de la materia. Somos 4 profesores en este caso. El mensaje tiene la función poética, que es la forma que adopta el mensaje. En nuestro caso, fíjense, está adoptando una forma audiovisual diferente a la que toma en la cotidianidad, en la normalidad. Tercer punto, el destinatario, que tiene función conativa, que es cómo responder al mensaje, cómo interpretar el mensaje. Ustedes en este curso creo que son cerca de
son entre 15 y 20, y cada uno de ustedes interpreta de diferente modo este video. ¿Sí? Es decir, en algún momento se intercambian apuntes, lo van a ver. Y de hecho me parece muy bueno si pueden entrar en contacto con otros compañeros y compañeras, pues está bueno hablar sobre lo visto en clase con otro. El contexto tiene que ver con el entorno y las condiciones sociales de producción del mensaje, que es la función referencial, es decir, sobre qué estamos hablando. Aquí tenemos, en este contexto, bueno, yo me encuentro en el contexto de mi departamento, mi casa, em, pero digo, una pandemia, bien, pensemos que la pandemia también nos afecta a todos, digo, psicológicamente, con angustias, con ansiedad. Digo, esto es un esfuerzo que estamos haciendo todos y todas. Y además también tiene que ver con el sobre qué, bueno, en este momento, sobre teoría de la comunicación, Mark y Picard. Un código común es el quinto elemento que tiene que ver con la función metalingüística. Esto significa que estamos utilizando un código común que nos permite comunicarnos. ¿Sí? Eh, y finalmente el contacto, que es la función fática, que es que a ustedes les llegue el mensaje. Eh, Estoy chequeando que les está llegando el mensaje porque que soy muy vigilante, ¿sí? Así que bueno, sí hay que ver si es un contacto eh, eh, con comprensión o sin comprensión, ¿no? Si solamente le dan play y se van a jugar a la play. Aquí lo que no se contempla son las falencias que incluyen las relaciones sociales. Bien, ahora eso lo vamos a ampliar. El segundo modelo es el modelo Speaking de Hims y Gumpers, que ahí a mí la verdad me parece muy poco original porque cada letra tiene un significado, ¿no? Y dentro de esa poca originalidad hay ciertas cosas que están forzadas. Por un lado, la situación, que tiene que ver el momento y lugar. Esto que les dije, no es lo mismo la clase desde casa que la clase en la universidad. No es lo mismo encontrarlos en la calle que encontrarnos en otro lugar. Em, y también aquí se incluye mucho esto, se le da mucho importancia al marco psicológico, ¿sí? Si uno está triste, si uno está alegre, si uno está angustiado, si uno está enojado, bien, todo eso afecta a la comunicación. Los participantes, en segundo lugar, que sería la P del speaking, tiene que ver no solamente con el emisor y el receptor, sino también tiene que ver con todas las personas que están alrededor que también influyen en el mensaje, ¿sí? No es lo mismo estar discutiendo con alguien en un cuarto cerrado que estar discutiendo con alguien en el medio de un restaurante. En un cuarto cerrado estás discutiendo y punto, y en un restaurante, no sé, tal vez da un poco de pudor que todo el mundo nos esté viendo discutir. O al menos a mí no me gusta discutir en espacios públicos. Tercer punto, las finalidades, que viene del inglés ends. Y acá hay algo interesante. Una cosa es el objetivo e intención que nosotros tenemos al momento de comunicarnos, y otro es el objetivo resultado. ¿Sí? Por ejemplo, mi intención ahora a través de estos videos es que funcione, que ustedes lo sientan lo más parecido a un aula, pero puede ser que no. Y puede ser que no les parezca el mejor modo, o que se les complique, etc. Em, Tenemos también los actos, o también como act sequences, que tienen que ver con el contenido y la forma que adopta el mensaje. Bien, sé que hay colegas que le están enviando textos. Em, Nosotros estamos utilizando el recurso audiovisual más la bibliografía. El tono tiene que ver con el modo en que se dice el mensaje. El tono en inglés key, ¿no? Digo, si uno habla enojado, uno se da cuenta que el mensaje eh, em, cambia, ¿no? No es lo mismo decir, ay, qué tonto, qué tonto, ¿sí? Tienen significados diferentes. Instrumentalities tiene que ver con el canal y las formas, bien, en este caso insisto con el recurso audiovisual, las normas que tiene la comunicación, ¿sí? Normas de respeto, ¿no? Eh, si uno habla y lo escupe a la otra persona, bueno, hay una norma que no está escrita y en que está mal escupir a la otra persona. Incluso estamos hablando y de hecho ha pasado, ¿no? Está muy bueno como es el video de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que está hablando con el ministro de Salud y estornuda en la mano, y después es mucho mejor todavía el video que graba después, no sé si lo vieron, que él está hablando y lo dice así, dice,
qué boludo. O sea, si estamos diciendo todo el tiempo que hay que toser en el codo, ¿no? Fíjense cómo en medio de esta pandemia están haciendo una nueva norma en la cual, una norma no escrita, ¿sí? Pero en la cual por los cuidados de la salud tenemos que adoptar mayor distancia y si tenemos que intentar evitar el contacto físico, ¿sí? Que es una norma que para nosotros era al revés, era saludar con un beso. Bueno, ahora hay que mantener la distancia física y además si de repente estoy hablando con ustedes y tengo ganas de toser y tengo ganas de estornudar, tengo que hacerlo en el codo. Fíjense cómo hay normas y no son escritas, no son explícitas, no hay una ley que dice usted a partir de hoy tiene, no, es algo que se va construyendo bien en la cultura. Incluso esta norma de estornudar en el codo, no sé si ustedes eran muy chicos, pero ya con la gripe aviar ya había comenzado a circular. Y finalmente el género, las características específicas que adopta cada mensaje, que si hay algún estudiante de periodismo por allí, tiene que ver, por ejemplo, los géneros periodísticos. El tercer modelo, ¿cuál es la dificultad? Bueno, que una cosa son estas situaciones ideales y otras cosas son las realidades. Bien, entonces allí pasamos al modelo psicosociológico, que son los terceros modelos que surgen en la década del 70 que contemplan estas dificultades. En primer lugar, el modelo de Anciu y Martin contempla, ¿sí?, las interpretaciones erróneas de las personas cuando la otra persona no, no comprende como yo deseo que comprenda, lo cual implica no solamente tal vez un error de interpretación, sino también implica errores de la comunicación de cada uno, que uno se complementa que uno se comunica con efectividad. Y acá hay algo interesante que es que las personas no son cajas, las personas son hablantes y hablados, bien, y decir que son hablantes y hablados significa que también hay un intercambio sobre las significaciones acerca de cómo entender cada concepto, bien, cómo entender cada concepto o qué concepto explica mejor la realidad. Entonces, este esquema abarca 3 puntos: los campos de conciencia, el pensamiento de cada uno, las diferencias entre la intención y la recepción, bien, una cosa es lo que yo deseo comunicar y otra cosa es lo que la otra persona comprende. Y algo interesante, la respuesta puede ser verbal o puede ser una acción. Bien, la otra persona puede responder a mi mensaje con otro mensaje o puede actuar de determinado modo. Si yo, por ejemplo, ahora no tengo de ustedes respuestas no tengo respuestas verbales, pero sí tengo respuestas a través de las acciones. Bien, que tiene que ver con su ingreso al aula virtual, con el tiempo que pasan en el aula virtual, con sus intervenciones en el foro, etc. Hay 3 elementos aquí. El primer elemento es el de la personalidad de los participantes. Bien, las personas estamos constituidas por elementos biopsicológicos y psicosociológicos. Cuando hablamos de biopsicológicos tiene que ver con algo que nacemos naturalmente, bien, con ciertas condiciones de comunicación y de comportamiento y bueno, y nos comunicamos así. Digo, si somos tímidos, bueno, eso es algo natural que nace con nosotros y difícilmente lo podamos modificar, ¿no? Digo, bueno, eso funciona así. Ahora, dicho esto, también hay factores, digo, los humanos no solo somos la parte biológica, sino que también tenemos la parte psicosociológica, ¿no? Que venimos de una clase de género y esto se ha visto. Lo psicosociológico tiene que ver con aquellas experiencias que también moldean nuestra personalidad. ¿Sí? Si nosotros, por una cuestión de azar, en lugar de haber nacido en Argentina, y también creo que tenemos una compañera de Colombia, hubiésemos nacido en otro país, con otras experiencias, bueno, tendríamos otra personalidad, otro modo de comunicarnos. No pensemos digo, nosotros estamos atravesando esta situación de crisis y vean el video que les voy a compartir sobre la situación que nos toca, que lo estoy compartiendo en todas mis aulas virtuales a partir del consejo de una amiga. Si nosotros hubiéramos nacido, por ejemplo, en un país donde están cayendo bombas, pensemos en Israel y Palestina, bien, en la Franja de Gaza. ¿Sí? Si nosotros hubiésemos nacido en un lugar donde vuelan bombas continuamente y donde estamos dando clase y no sabemos si puede volar todos por los aires, bueno, digo, eso tendría un impacto psicosociológico en nosotros y eso también moldearía nuestra personalidad y nuestros modos de comunicación. El segundo punto es la situación común. La comunicación hace posible la acción sobre los otros, bien, la comunicación influye en las personas.
no solamente en los receptores, sino también en los emisores, porque tenemos un feedback de nuestros receptores. Y finalmente, la importancia de la significación. Bien, nosotros no solamente comunicamos información, sino que nosotros también comunicamos significaciones, ¿sí? Y estas significaciones tienen que ver con nuestro modo de ver el mundo, con nuestro modo de pensar, con nuestra religión, con nuestra filosofía, con nuestra ideología. Dialogamos en base a esas significaciones, ¿sí? Y cuando tenemos el mismo universo simbólico que la otra persona, nos comunicamos mejor, claramente. A mí me parece igual muy interesante hablar con personas que no piensen, no estén en el mismo universo simbólico que nosotros, pues es un mejor modo de comprender las diferencias. Y esa es una de las razones por las cuales también me gusta viajar, a mí personalmente, para comprender. Mira, fíjate, ahí está una guía de viaje, creo. Sí, es eso. Digo, pues justamente nos comunicamos con otros universos simbólicos. ¿Sí? Aprendemos otros modos de ver el mundo. Cuando uno ve otros modos de ver el mundo, además se vuelve más tolerante. Si uno cree que su realidad, que su particularidad es la realidad de los otros y los otros, y el modo en que nosotros pensamos es el modo de pensar mayoritario de los otros, está completamente equivocado. Y no solamente está completamente equivocado y equivocada, sino que además se vuelve una persona muy intolerante a las diferencias, lo cual es un problema, señores y señoras. Segundo punto, el lenguaje del cuerpo, y está muy vinculado a la escuela de Palo Alto. Ellos han pensado y complejizado todos los modos de comunicarnos corporalmente, y además lo interesante, no es algo voluntario. Yo estoy hablando y estoy pensando mensajes voluntarios. El lenguaje del cuerpo tiene la particularidad de, en muchos casos, ser involuntario, bien, lo cual complementa nuestra comunicación. ¿Sí? Eso lo vamos a abordar mejor la clase que viene. Tenemos también la teoría de Jean Piaget, que divide los índices, divide entre índice, divide el lenguaje corporal entre índice, símbolo y signo. El índice es cuando, vamos a empezar por esto, significante, significado. ¿Sí? Significante es la cara visible del signo, ¿sí? Y el significado es la parte que está invisible, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo libro, ¿sí? Que ese ruido libro es el significante y ustedes piensan en un libro, ¿sí? Em, Eso me parece que lo han estudiado, digo, forma clase, es como el ABC de la semiótica, la semiología, ¿no? Significante, significado, cara visible del signo y la cara oculta. Puede ser también una imagen, bien, puedo dibujar una manzana y aparece. Ahora, el índice es cuando el significante tiene una parte del significado. Bien, ¿cómo sería eso en lenguaje corporal? Por ejemplo, cuando me río, algo me causa gracia. Bien, ¿qué significa? Que me divierte, que me entretiene. Bueno, la risa sería la cara visible. Oh, perdón. Ahí va. Vamos a cumplir con el protocolo. Em, Eso por un lado. Y pensemos también, por ejemplo, me pongo colorado. Sería la vergüenza. ¿Sí? Digo, eso me parece interesante. Y es un ejemplo muy práctico del índice. O por ejemplo, me muevo, estoy nervioso, estoy ansioso, ¿bien? O lloro, ¿sí? Digo, ahí tenemos un montón de índices del lenguaje del cuerpo que muestran eh, cómo el índice y el significado están unidos. Diferentes son los símbolos. En los símbolos el significante y el significado no están unidos. Bien, ¿qué sería, por ejemplo? Em, ¿Sí? Bien, todos esos son símbolos en los cuales, digo, esto no significa que por naturalmente o para que tenés miedo. Bien, este es incluso en Brasil, cuando hacen así, significa que el lugar está lleno, ¿no? Para que vean cómo también la cultura va moldeando nuestros significantes y nuestros significados. Y finalmente están los signos, que los signos son una convención. Bien, es algo que está marcado, que se tiene que comportar. Si bien, por ejemplo, el saludo militar, ¿sí? O cuando uno toma presente en la clase que se levanta la mano, o si para los que son católicos que entran a una iglesia y se persignan y se hacen la señal de la cruz. Bueno, esas son todas convenciones. ¿Bien?
Y por último, estamos con los modelos interlocutivos. Los modelos interlocutivos nacen en la década del 80, bien, es un texto largo, como les dije, hay muchas enumeraciones. Tiene que ver con una dimensión interactiva de la comunicación. Se le da mucha importancia a la interacción, que tiene que ver con este ir y venir, y pensar que la comunicación radica en este ir y venir. Entender a la comunicación como un todo, por eso habla de un hecho relacional irreductible. La comunicación es algo que no se puede reducir a sus elementos. La comunicación es un modo de reconocerlos entre los hombres, no solamente reconocemos a otros, sino también a través de nosotros nos reconocemos a nosotros mismos. La comunicación surge de la intersubjetividad, ¿bien? El diálogo entre diferentes subjetividades. Eh, Significa una cooperación verbal, bien, porque digo, para que yo esté acá, ustedes tienen que estar ahí mirando el video. Y para dar clases presenciales también necesito que ustedes vayan, que ustedes escuchen, que ustedes no estén boludeando. Bien, digo, eso significa una cooperación verbal que nos hace inseparables. Bien. Y acá hay algo interesante y es que el yo se descubre en la alocución a tú. ¿Qué significa esto? Que la comunicación también nos identifica a nosotros. No solamente es un modo de comunicarnos con otros, sino también es un modo de identificarnos con nosotros, porque los otros, ¿sí? Y esto para esto necesita comunicación, también influye sobre nuestra personalidad. Y para ir terminando, bien, vamos a decir también que hay ciertas reglas discursivas, ciertas reglas sobre cómo comunicarse que constituyen un contrato de comunicación. Pero lo más importante aquí es el concepto de interlocutor, de interlocución, por eso hablamos de modelos interlocutivos, y tiene que ver con que hay dos procesos en la comunicación. Un proceso de expresión, ¿sí? En el cual un yo se dirige a un tú, pero también hay un proceso de interpretación en el cual un tú interpreta al yo enunciador. ¿Bien? Yo sería el yo enunciador y ustedes serían los tus interpretantes del mensaje que estoy dando. Y aquí, y esto me parece interesante, con esto ya terminamos, miren, es un texto largo, tiene que ver con la existencia de cuatro participantes. En primer lugar, podemos decir el el yo real y el tú real. Bien, ustedes son una persona real, yo soy una persona real. Ahora, al momento de comunicarnos, aparte de esas dos personas, hay un yo y un tú que se construyen. Bien, en primer lugar, yo tengo una construcción simbólica de ustedes, teniendo en cuenta que saben ciertos conceptos, que tienen cierto nivel de aprendizaje, y me dirijo a ese tú construido por lo que yo creo que ustedes van a comprender de mejor modo. Y asimismo, ustedes hacen una construcción de mi yo enunciador. Bien, esto es el modo en que yo pienso que es la otra persona, pero no necesariamente tiene que ver con la persona real. ¿Se entiende? Por eso hablamos de cuatro personas que participan, ¿sí? Dos reales y dos conceptuales. Bien. Entonces, de este modo terminamos llegando a los 28 minutos, terminamos con el segundo texto de Marc y Picard sobre los modelos de comunicación interpersonal que se fueron sucediendo en el tiempo. Les voy a dejar, ¿cómo es? El video. Le voy a dejar este videito regalo sobre nuestra comunicación en contextos de nuestras clases, en contexto de pandemia. La verdad que digo, para mí es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo educadores, educandos y educandos, educadores. Así que les agradezco y los felicito por esta particularidad, que de hecho se la vamos a contar a nuestros nietos, a nuestros hijos e hijas en algún momento. Y también vamos a hacer, el foro la verdad que me está gustando mucho como está viniendo, porque están participando bien, así que les voy a pedir que apliquemos esta teoría a lo que estamos viviendo hoy en este contexto de pandemia. Estamos hablando de la comunicación interpersonal. Bueno, pensemos la comunicación interpersonal, cómo está haciendo la comunicación interpersonal con nuestros afectos. Pensemos que también la comunicación interpersonal necesita de la proximidad. Bien, por lo tanto, esto no entraría en una comunicación interpersonal porque no estamos próximos, sino que estamos mediatizados a través de la tecnología. Sí, pero pensemos con nuestros familiares. En mi caso,
Mi novia quedó en Bolivia, mi familia quedó en Lanús, mis amigos repartidos en sus casas, así que la verdad, parte de de mi comunicación interpersonal está con Tania, con mi perrita, y estoy manteniendo la tranquilidad, bien, porque digo, hay que bancarse también tantos días, y digo, bueno, eso nos afecta. Y siendo conscientes de que eso nos afecta, podemos manejar mucho mejor la situación. Digo, también conozco de familias que están viviendo entre muchos y eso también los y las afecta porque, bueno, hay que estar mucho tiempo con otras personas diferentes. Digo, también hay muchísimas discusiones al respecto sobre cómo pasar todo esto. Así que intentemos aplicar todo eso. Digo, que la teoría no quede solamente en un libro, sino pensarla, incorporarla porque, a ver, ¿cuál es el punto? Uno dice, che, qué paja la teoría, la verdad, ¿para qué sirve esto? La verdad que no sirve absolutamente para nada. Y puede ser que absolutamente, digo, yo estoy convencido de que sí sirve, pero supongamos que si uno no le da bola, bueno. Pero ¿cuál es la gracia de la teoría? La gracia de la teoría es cuando la podemos incorporar, cuando las podemos asimilar y nos da recursos para comprender nuestra cotidianidad. Digo, si yo comprendo que mi comunicación interpersonal, que mis relaciones sociales están siendo afectadas por una situación de crisis única, comprendiendo eso, entendiendo eso, probablemente podamos llevarlo mucho mejor. Bien, digo, a ver, le pongo mi contexto. Sabiendo que estoy solo en un departamento, digo, sé todas las dificultades emocionales que eso me puede llegar a traer. Entonces, me mantengo muy activo con el tema de las clases virtuales. De hecho, les doy clase a ustedes, les doy clase de otro curso. Hoy sumo otro curso de maestría y mañana sumo otro curso en otra universidad. Digo, o sea que hasta estoy teniendo muchísimo trabajo y quienes han tenido problemas para anotarse lo saben porque he tenido que responder muchísimos mails. Digo, hago actividad física porque sé que la actividad física me mantiene también, me genera endorfinas y un montón de cosas que si no las voy perdiendo. Paso tiempo en mi balcón, con el sol, leyendo, escuchando música. Digo, bueno, todo eso no lo hago porque me sale naturalmente, sino porque también que ese es un modo de sobrellevar esta situación. ¿Y por qué lo sé? Bueno, porque lo he leído, porque lo he estudiado. Entonces los invito a ustedes a que hagan lo mismo, que esta teoría piensen cómo ustedes los puede ayudar en su vida diaria y especialmente en este contexto donde nuestras relaciones interpersonales, donde nuestra comunicación interpersonal se está viendo afectada por un contexto único eh, de una crisis para la cual no teníamos precedentes. Bien, bueno, estimados, estimadas, espero que haya sido de utilidad esta tercera clase sobre comunicación interpersonal. Voy a habilitar los foros para ver cómo podemos implementar la teoría a nuestras prácticas, nuestras comunicaciones interpersonales. Saludos cordiales y nos estamos viendo dentro de una semana. Adiós.